Paso a ustedes, queridos hermanos, es un gusto saludarlos. En esta segunda semana estamos abordando el tema de la pastoral familiar. La semana pasada yo les envié ya algunos archivos, aparte de ir haciendo unas reflexiones. A mí me gusta siempre ir de los temas de lo general a lo particular. Por eso la semana pasada iniciamos la cursada con una panorámica general. Siempre me gusta hacer un repaso para tener como la idea de todo lo que va a implicar y ya después irlo desarrollando poco a poco. Y bueno, aparte de hacer la introducción y los objetivos y más o menos cuáles son algunos de los subtítulos que vamos a ir tocando, también por ahí para mí es muy importante que ustedes repasen esto que yo le llamé a experiencias prácticas de la vida familiar. ¿Por qué? Porque son aportaciones personales del trabajo pastoral que Dios me ha permitido hacer en diferentes congregaciones a través de los años de pastorado y que son muy prácticas. Esas las tenemos que tener en mente siempre para ir desarrollando los diferentes subtemas. Y esas, yo le llamo experiencias prácticas, hablo de que en el plan de Dios estuvo siempre desde origen bendecir a a su creación, desde la primer pareja, y luego como desde Génesis 1, y luego como en Génesis 12, la promesa a Abraham es, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, o sea, es recuperar la bendición que se perdió allá en el huerto del Edén con la desobediencia y el pecado y el declive de la naturaleza humana y todo esto que ustedes ya conocen por ser miembros creyentes y lectores del texto bíblico. Eh, pero después hablo yo de que aunque Dios quiere la bendición de las familias, hay muchas cosas que se empiezan a distorsionar. Y luego hablo de que no hay familias perfectas, porque eso es muy importante, hermanos, para mí, porque si no, si una familia se pone en la posición de que, bueno, hablará de las demás familias, pero nosotros somos la mejor familia, pues puede ser que se estén esforzando, pero las familias estamos formadas por seres humanos y hoy es el tema y estamos en pleno desarrollo. Y hoy lo vamos a ver, cómo la familia tiene diferentes integrantes y cada uno tiene un desarrollo diferente. Por eso eso permite que pues que tengamos de repente algunos problemas. No hay familias perfectas, siempre hay algunos asuntos que resolver y eso no es malo, eso es parte del crecimiento, el desarrollo natural. Y también hablo yo, hermanos, en estas experiencias familiares, de que eh, la familia entonces es lo más valioso para nosotros los creyentes. A lo mejor afuera en el mundo, como otros decimos, en la sociedad, la gente le atribuye un valor a lo material superior, ¿sí? En su escala de valores, lo material está por encima. Y yo digo que sería muy trágico que nosotros como creyentes también lo tuviéramos. Nosotros sabemos que sí, la bendición es espiritual, pero la bendición se traduce como la familia es una bendición, vamos a decirlo así. Entonces, la familia es lo más valioso que tenemos, no son las posesiones, el carro, la casa, la ropa, la cuenta de banco, la profesión. No, lo más valioso es la familia. Y nos cuesta trabajo entenderlo a través del tiempo porque yo he visto que cuando estamos en una etapa productiva, donde estamos ganando dinero y haciendo pues un ahorro y haciendo un proyecto de vida, de repente la familia la dejamos a un lado. Y la propuesta que yo tengo es vamos armonizando las cosas. Y bueno, el colmo es que yo les he platicado experiencias que hasta en el pastorado no sucede. Lo digo por mí, porque a mí me sucedió. O sea, uno anda ocupado en mil cosas de la iglesia, pero la familia la descuida un poco. Es un acto inconsciente. Y en algunos casos, hermanos, yo he tenido entrevistas con hijos de ministros antiguos, muchos ya duermen en el Señor, hicieron grandes cosas y hicieron un gran renombre en la iglesia porque todo el mundo los admiraba, pero cuando menos acá en México, no sé allá en otros países, pero supongo que es algo parecido. Cuando menos acá en México me tocó entrevistar a varias familias o varios
miembros de familias de ministros muy renombrados y la queja o el sentimiento con el que quedaron es que no, mi papá prefería la iglesia que nosotros como familia. Y he escuchado, eso es lo más leve, y he escuchado cosas muy trágicas, hermanos. Y yo digo, qué lamentable, pero es un acto inconsciente. Y yo lo entiendo perfectamente porque a mí me pasó a cierta medida, ¿no? Me pude dar cuenta y pude reaccionar y pude incluso pedir disculpas, perdón a mi familia, decirle, no es que no los ame, no los quiera, es que pues ando en la obra de Dios, sí, pero nuestra primera iglesia es nuestra familia. Cuesta trabajo entenderlo, pero hay momentos en que lo podemos retomar. Y bueno, la familia es más importante, la familia debe ser restaurada, y una familia que ha sido restaurada puede restaurar a otras. Hablamos de que la transmisión de la fe se le fue a la familia, hoy lo vamos a recordar en alguno de los subtítulos aquí. Y bueno, y les envié un archivo también, hermanos y hermanas, que le llamo la pastoral para la vida familiar, que es un archivo largo que trabajé la semana pasada y se los dejé de tarea. Nada más vi los subtítulos y la idea es que ustedes lo revisen con calma y hagan un resumen de los subtítulos diferentes y al final una opinión personal. ¿Qué opinan de eso que yo propongo? Porque son temas importantes, pero son temas que no siempre se tocan en la iglesia. Y para mí es una bendición que los hermanos me inviten a dar este tema. Ellos saben que una de mis prioridades es la familia, que trabajé con muchas familias de líderes importantes de iglesia local también y distrital. Y bueno, sigo trabajando y sigo teniendo tres hijos. Este fin de semana pasado vino mi hijo mayor, mi hijo Uciel, ya es un profesionista, vive en otra ciudad. Todavía no tengo ningún hijo casado. Ahora no sé por qué los muchachos le piensan mucho. Bueno, tiene que ver también con esto que hoy vamos a ver. Si son otros tiempos, yo lo entiendo, pero tengo tres hijos, el mayor tiene 28 años, ya es un profesionista, ya es un maestro de universidad y sigue desarrollando él tiene muchos anhelos. Mi hijo Uciel, el mayor, el del medio, mi hijo Abdiel, tiene 25 años y estudia administración de empresas, trabaja y estudia aquí en la ciudad de Monterrey, y el más pequeño tiene 14, apenas va a salir de secundaria y quiere estudiar música, dice él. Bueno, estamos tratando de buscar la mejor opción. Lo platico porque para que vean que yo también mm, lidio con mi familia. O sea, yo no estoy al margen, yo nada más, no nada más mi idea es dar reflexión y a ver, hermanos, cómo le hacen. No, yo trato de practicar esto y entender esto que estoy compartiendo, porque no hay nada más valioso que tratar de aplicarlo nosotros y luego aprender, crecer y luego enseñarlo también a otros. Y nunca acaba uno, hermanos. Me dicen algunos compañeros que cuando uno va terminando con los hijos vienen los nietos. Yo todavía no sé de eso, pero me dicen los compañeros y amigos que conozco, me dicen, no, hermano, los nietos, dice un dicho acá en México que los nietos se quieren más. Y les digo, ¿es verdad eso? Y me dicen, no, es que los cría uno, los atiende uno en otra etapa. Y bueno, tiene que ver con la familia y el desarrollo. Por eso hoy, hermanos, yo les voy a plantear este archivo, ya lo tienen al frente, pastoral en el desarrollo familiar. ¿Qué quiero decir? Que la familia va por diferente etapa, pero también cada miembro tiene un desarrollo propio y entonces tenemos que compaginar. tenemos que, yo tengo una frase, quizás no sea la más adecuada, pero yo le llamo, tenemos que aprender a negociar y a ponernos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, porque de repente hay cosas que no nos gustan y, y la primera reacción que tenemos pues es, no sé, reaccionar con violencia, que es otro de los subtemas que vamos a mirar en algunas semanas. La pastoral ante la violencia es una realidad en la sociedad y en las familias también, es otro tema, pero son reacciones, como ya dije, el descuido, el ausentismo, el estoy pero no estoy, cuentan conmigo pero no cuentan, son errores que se cometen yo digo que inconscientemente. Entonces, lo correcto es tratar de entender cómo funciona la familia, en tratar de entendernos como miembros, el que está chiquito, como el que está grande, como el que está en medio desarrollando, y tratar de llegar a acuerdos y buscar la ayuda de Dios para seguir con este proyecto de familia, ¿de acuerdo? Entonces, hoy el tema es un tema que yo rescaté de hace algunos años, hermanos,
Yo soy egresado del Seminario de Entrenamiento Ministerial de la segunda generación, hace muchos años, hace muchos años, de 1988, imagínense, del 88 al 90. Y entonces el seminario, años atrás, tenía programas de desarrollo muy interesantes. Yo tuve la bendición de ser formado en ese seminario. Había una formación bíblico-teológica, había una primero, había una en los 3 años de estudio, internados, concentrados día y noche, casi casi estudiando, o sea, no teníamos opción de ir a ningún lado. Fue una bendición, fue un reto, ¿sí? Eran otros tiempos. Pero otra de las áreas de desarrollo era el área de psicología. Y de ahí que a mí me gustó la psicología pastoral, después hice un diplomado, sigo estudiando ahora, de ahí me nació esa inquietud. Y otras áreas más, las ciencias bíblicas, la evangelización, entonces, pero eran programas de desarrollo. Por eso creo que los que estuvimos en esas épocas aprovechamos bastante en la mayoría, aunque cada caso es diferente. El caso mío fue una bendición, eso me permitió tener una plataforma, un cimiento para poder después hacer un ministerio en la iglesia y pasar pues por diferentes puestos y tomar diferentes funciones. Ahora, y digo yo, y ya siendo un hombre casado en el del año 93, bueno, a ir creciendo con la pareja y con la familia. No es cosa sencilla armonizar las dos cosas, pero bueno, la propuesta es aprender y llevar a la práctica y tener herramientas para seguir creciendo. Entonces, el tema de hoy es pastoral en el desarrollo familiar. ¿De qué hablamos en ello? Esta ya es la introducción, la que yo acabo de hacer. Hablamos de que el acompañamiento pastoral, hermanos, basado en el Salmo 23, eh, nosotros lo aplicamos comúnmente a los hermanos, nosotros los pastores, los líderes, lo aplicamos a los hermanos. Pero la propuesta, hermanos, de este archivo es apliquémoslo a la familia, ¿de acuerdo? Y el Salmo 23, aunque lo conocemos, lo voy a leer porque de una manera magistral el Señor se presenta como en Juan 10, capítulo 10, como el buen pastor, pero aquí el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El Salmo 23 es uno de los textos bíblicos más conocidos a nivel mundial. Tiene diferentes aplicaciones, pero yo la aplicación que propongo hoy en este archivo es el acompañamiento pastoral, tomando como base el Salmo 23, apliquémoslo a nuestra familia, primero. Y luego lo aplicamos a las familias de los hermanos, a los hermanos necesitados, a los demás líderes, a la iglesia, a la gente que no conoce del amor de Dios. Es una guía de acompañamiento pastoral. Por eso los temas claves del Salmo 23 son guiar, ¿ya? Guiar es dirigir, encauzar, estar ahí, presentes, o sea, eh, hay ocasiones en que solo hay que estar ahí y también caminar juntos. ¿Sí? Es lo que el Señor hace con nosotros. Y nosotros, basados en el ejemplo del Señor, como el gran pastor, entonces nosotros tenemos que replicarlo de manera humana, vamos a decirlo, aplicarlo a nuestra familia y a los demás. Entonces el Salmo 23 es una guía maravillosa, hermanos, para el acompañamiento pastoral, pero insisto, primero apliquémoslo a la familia, sí, porque luego a veces lo queremos aplicar para todos lados, pero para la familia se nos olvida. Perdón, y no que no se nos olvide, sino que hay muchas cosas que hacer, sí, pero hacia adentro también, primero, ¿de acuerdo? Y sobre todo, orientar y respetar.
Qué difícil es eso, hermanos, en la familia. Orientar y respetar esta última guía o punto de reflexión. Porque a la familia hay que orientarla, pero también respetar sus decisiones. Hermanos, ahorita vamos a ver las diferentes etapas del ser humano, cuando menos a las más básicas, ¿sí? Y los tiempos han cambiado, hermanos queridos. Espero en Dios que aquellos que llegue esta reflexión, esta capacitación, este material, y son padres de familia, son abuelos, podamos entender que los tiempos han cambiado y que uno tiene que orientar, sí, guiar, estar ahí, caminar juntos, eso es acompañamiento pastoral, orientar. Orientar es encauzar, orientar es darle rumbo, pero no podemos forzar las cosas. Fíjese que antes, la educación de antes era diferente. Era, vas a ir por aquí porque yo digo, porque soy tu papá, y se acabó. Pero hoy los tiempos han cambiado. Y luego yo hago un poco de broma, ¿verdad? Tomo un poco a broma mi experiencia como padre de familia. Mi hijo mayor, que les insisto, vino el fin de semana, él tenía ya meses que no venía, porque él vive en la ciudad de Cuernavaca, y él creció conmigo, es mi hijo mayor, él se llama igual que yo, de hecho, aunque se llama Uciel Ismael. Y bueno, todo el mundo dice que está igualito a mí, que habla igualito a mí. Y bueno, somos dos personas diferentes. Yo lo respeto mucho porque él, de muy pequeñito, él decía que quería ser pastor cuando vivíamos en la ciudad de Cuernavaca y conoció las oficinas nacionales. Después, algunas cosas que él miró, me dijo, papá, no quiero ser pastor, quiero ser abogado. Y estudió para ser abogado y luego estudió dos carreras y bueno, lleva una maestría. Le va muy bien en su profesión. Y en la universidad le digo, ¿qué haces, hijo? ¿A qué te dedicas? O sea, ¿qué haces en tu oficina? No, soy jefe de carrera y doy clases. Y fíjate que llegan los muchachos, dice, sobre todo de nuevo ingreso, y hay que escucharlos, hay que orientarlos. Si dice, si una alumna de la Facultad de Derecho se pierde, hay que monitorearla, hay que buscarla, hay que reportarla si no aparece. Y dice, ya les tengo que, me trajo él un caso por escrito, dice, te traje el caso más pesado que tengo, más difícil, de un joven que tiene problemas emocionales. Como él sabe que yo sigo estudiando psicología y que acabo de hacer un par de diplomados y todo esto, me dice, ¿qué opinas de este? Me trajo su expediente. Ya lo escuché. Dice, es que dentro de mis facultades tengo que acompañar a los muchachos también en este proceso para que no aborten sus estudios y acompañarlos en su proceso de crecimiento profesional. Le digo, pues eso es pastoral, hijo, le digo yo. Eso es trabajo pastoral, hijo. No te preocupes, le digo, no tienes un título de pastor, no estás en un templo, pero donde en tu oficina tú estás haciendo un trabajo pastoral. Yo estoy convencido de eso. Sí, porque él tiene muy claro sus valores, su ética, su formación, y entonces a los muchachos, pues trata de hacer esto, que estamos ahí, guiar, estar ahí, caminar, orientar, pero el tema del respeto, hermanos, es un tema en el que no podemos imponer. Antes las cosas se imponían, ya no. Y entonces yo hago un poco de broma porque a mi hijo el mayor, cuando íbamos a algún culto, a alguna reunión de iglesia, yo le decía, como él es músico, yo le decía, hijo, hay que tocar estos cantos, hay que hacer esto, hay que empezar en 5 minutos con el programa. Digo, hablo de eventos así de funerales, eh, mm, cosas urgentes que surgían, ¿no? Sí, papá, y empezaba. Y yo sabía que con él, yo le decía, hay que hacer esto, hijo, y lo hacía muy bien. Digo, lo hacía porque ya no vive con nosotros, está en otro lugar. Pero el hijo del medio que tengo ahora también es músico, pero le digo, hijo, hay que hacerle así. Me dice, ¿por qué? No, pues porque hay que empezar. Sí, pero ¿por qué? Yo lo quiero hacer diferente. Ok, hijo, solo inicie y usted vea cómo. Entonces yo me tengo que sentar a ver cómo le hacen. Porque los tiempos han cambiado. No, es que ahora tenemos una consola digital, y Oscar, los tiempos han cambiado y ahora hay que ponen un intro con un reloj de 3, 2, 1, 5 minutos va un reloj. Y yo no le veía sentido. ¿Por qué? Oh, sí tiene sentido, se van preparando todo el mundo. Las cosas han cambiado. Y no quiere decir que todo esté mal ahora, hermanos. Hay cosas como estas digitales, esto que estamos haciendo hoy. Simplemente, antes no lo teníamos, no tenemos esa capacidad. Si yo quería dar un curso a los líderes de la iglesia, tenía que ir hasta allá. Y bueno, Dios me permitió, al hermano Abraham Marín se acordará, hicimos algunas giras, algunos trabajos juntos, pero me tocó a mí recorrer toda la República Mexicana y algunos países de Centroamérica en capacitación. No, ahora tenemos esto. Y en un principio uno se resiste de cómo a distancia y cómo virtual. Bueno, pero ahora entendemos que es bueno
porque los tiempos cambian y porque la tecnología hay que usarla en bien. Hablando del tema de respetar y crecer, ¿verdad? Y crecer juntos. Creo que también es parte de, y hacia dentro de la familia también, es el tema. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, dice ahí, sigo recalcando, para acompañar pastoralmente en los diferentes grupos de la iglesia es necesario conocerlos. ¿De acuerdo? Sí, si yo no tengo idea de cómo funcionan humanamente su desarrollo, los hermanos, no, difícilmente los voy a entender. Entonces, insisto, para acompañar pastoralmente a los diferentes grupos de la iglesia, entonces es necesario, cuando menos, intentar conocerlos. Y este archivo creo que nos va a ayudar un poco. Segundo, los niños viven distinto a los jóvenes. Los adolescentes experimentan distintas vivencias a los ancianos. O sea, ya pasaron los tiempos, hermanos, en que a mí todavía me tocó que antes decíamos, no, esto es para la iglesia, para todos. No, ahora tienes que revisar y analizar y hacer una estrategia. Si esto funciona, esto que yo estoy dando funciona para los jóvenes también, o los jóvenes deben de tener una temática más dinámica, los adolescentes, los niños. Sí, yo espero que hagamos una reflexión. Tienen diferentes necesidades, vamos a decirlo. Claro, la palabra es la palabra, pero se puede presentar de diferentes maneras. ¿Están de acuerdo? Y ahí me estoy metiendo en el campo de lo que yo llamo el ministerio de la palabra. Es otro de los cursos que yo por ahí tengo desarrollado. Como pastor me di cuenta que eran diferentes, entonces desarrollé la iglesia la empecé a organizar en base a ministerios, no tanto en base a tradición, y me ha costado trabajo, pero logré desarrollar diferentes, teóricamente y en la práctica, intentar organizar diferentes ministerios, y el ministerio de la palabra es muy importante. La gente que se para al frente de la iglesia debe tener claro todo esto para poder transmitir con efectividad el mensaje. Pero es otro subtema, por ahí que aparece. O sea, son diferentes las necesidades y los abordajes a veces también. La vida del ser humano se desenvuelve a través de varias etapas, ¿sí, hermanos? El desarrollo humano, como le llamamos. Cada una de ellas tiene características propias y especiales, ¿sí, hermanos? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, la iglesia está formada de personas, de seres humanos, ¿sí? Sí, hay una broma que yo hago, hermanos, de repente cuando quiero relajar un poco las cosas en la iglesia, hermanos, somos seres humanos, no somos ángeles. Y bromeo yo, no somos todos blancas palomitas. O sea, sí, porque a veces la carne aflora y se ponen los nervios así, y hay problemas en la iglesia. Imagínense, entre familias, Dios mío. Hermanos, yo como pastor, los 35 años que fui pastor, dedicado tiempo completo en la iglesia, en diferentes ciudades, en diferentes puestos, en diferentes funciones, con diferentes iglesias, déjenme digo que el problema más fuerte que me tocó atender eran problemas entre familias. Una familia fuerte y otra familia fuerte en la iglesia, chocando. Dios mío, yo en el medio, hermanos, seamos prudentes, hermanos, vamos a orar, hermanos, vamos a platicar, hermanos, híjole, qué difícil, qué difícil. Y de ahí aprendí yo, después cuando me acerqué a estos temas, dije, bueno, es que hay que trabajar por separado con las familias, para que las familias crezcan en Cristo y no lleguen a esos extremos. Porque una familia en la carne, enojada, y otra familia igual, Dios mío, salen chispas. ¿Y saben qué es el problema? Que las iglesias se duelen mucho. Hay iglesias que quedan golpeadas por esos conflictos. Por eso digo que hay que atender las familias de fondo, ¿no? Mejor, primero. Ahora sí que de manera preventiva, hermanos. Y hablando del desarrollo humano, pues es que hay diferentes etapas, ¿no? Esta imagen creo que lo ilustra muy bien, ¿no? Eh, el apóstol Pablo, tratando de ilustrarlo, el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, eh, miraba como niño, juzgaba como niño, pero ya cuando fui hombre adulto, dejé las cosas de grande niño para tomar decisiones como adulto, ¿no? Parafraseando el pasaje del apóstol Pablo. O sea, el desarrollo humano es real. Y en la iglesia hay niños, hay jóvenes, hay adultos y hay ancianos. Tratando de explicar esta imagen, pasamos por diferentes etapas y todos son parte de la iglesia, eso quiero decir. Todos estos somos parte de la iglesia. Imagínense, diferentes necesidades, diferentes formas de ser. Son las etapas de la vida, natural y normal, ¿no?
Y aquí esta siguiente imagen, pues igual, ¿no? Ahí, pero ahora título más personal. Ay, perdón. Me parece que ilustra un poco mejor ya título personal. Entonces, hermanos, vamos a ir analizando algunas de las diferentes etapas y sus características para saber más o menos cómo tratar, cómo entender al, 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 al hermano, al miembro, al líder, depende de qué etapa esté, ¿sí? Y bueno, viene una referencia muy valiosa. Jesús fue niño, tuvo padres, un hogar, un templo en los cuales fue instruido con todo lo necesario para crecer en el judaísmo, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres, dice el Evangelio de Marcos. ¿Sí? O sea, y Jesús crecía y Lucas también. Entonces, en gracia para con Dios y en sabiduría y también para con Dios y para con los hombres también. Nada más que nosotros entiendo que no le damos tanto realce al Jesús histórico, el Jesús que nació en un pesebre, fue niño, fue adolescente, fue joven, se desarrolló. El texto bíblico tiene pocas referencias, sí las tiene, pero tiene pocas, sí. De repente, tengo un sermón por ahí que hablo de las diferentes etapas donde Jesús este, um, participa o se ve que está creciendo, ¿sí? Cuando van a las fiestas y se pierde él allá y lo buscan los padres, ¿dónde estás? Y él dice, en los, ¿qué no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Estaba con los rabinos, escuchaba las cátedras, estaba muy pequeño, era un niño casi como para estar ahí, pero bueno, eso hablaba de su enfoque, de su inquietud y de su misión que él tenía. Y dice que los padres lo guardaban en su corazón, ¿no? Jesús fue un niño diferente, pero aquí lo que tratamos de ilustrar es que él crecía como ser humano delante de Dios y de los hombres. Y así pasa también ahora con los hermanos. ¿De acuerdo, hermanos? Marcos 10:13. Ahí está la referencia. Siguiente. Los niños del relato bíblico y los actuales son víctimas de la ignorancia o negligencia respecto a su valor, importancia, posición en la familia, en la iglesia y en el reino de Dios. Es cuando dice el texto bíblico que le presentaba niños para que los tocase, para bendecirlos. Y los discípulos los reprendían. Aquí en México se dice, quítese de aquí, chamaco, hágase un lado, porque estamos en las cosas de los adultos importantes, algo así. Fue en el judaísmo también, de hecho se me hace que allá lo bebimos nosotros. Y Jesús dice, hey, ellos son importantes, dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, hay otro texto bíblico que dice que lo puso en el centro a un niño para ponerlo como ejemplo. Entonces, eh, este pasaje lo que trata de ilustrar, porque vamos a una parte más autocrítica, es que en la iglesia, hermanos, como dice ahí, eh, a veces la ignorancia o la negligencia respecto al valor e importancia de los más pequeños y su posición en la familia o en la iglesia y en el reino de Dios, son víctimas a veces, ¿sí? Vamos, lo voy a poner en otras palabras. Una iglesia que no toma en cuenta que los niños son importantes, entonces, pues déjenlos ahí que jueguen o que los... Hay un dicho acá, que cuide los niños. Y yo les digo, no, no, que no los cuide, que los eduque. Si no tiene nada que dar, entonces díganos para ver qué lección les vamos a dar o qué actividad o qué dinámica. Hoy en día entiendo que, entiendo que la educación es más dinámica, ¿de acuerdo? Sí lo entiendo. Pero en muchas iglesias todavía se batalla en entender que los niños son primero, ¿sí? Los adolescentes, hermano, ahorita vamos al tema, tienen sus propias características. Por eso, hermano, si no los atendemos, si no aportamos, entonces no los orientamos, vamos, no los acompañamos pastoralmente, pues claro que se desvían y se desvirtúan y luego vienen problemitas y problemotas también, porque lo dejamos crecer el asunto, no lo atendimos desde origen. Eso quiero decir. Si desde niños, pues, el salmista lo dice, instruye, y el Proverbios también, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Lo conocemos el texto bíblico. O sea, es importante educar, orientar, pero desde pequeños. Yo digo preventivamente, es un criterio que yo tengo, ¿no? Y bien esta ilustración, es una autocrítica.
Dice la triangulación. Los padres de familia han delegado lo indelegable y esperan que en inercia la iglesia se encargue del crecimiento espiritual de los hijos. Eso es una realidad. Y la iglesia, por su parte, o por otra parte, supone que los buenos hábitos se aprenden en casa y se ha dedicado a entretener a los niños y niñas mientras pastorea a los papás o a los adultos. Entonces, esta triangulación se le llama una evasión de la responsabilidad. O sea, ¿a quién le toca educarlos? ¿En la casa o en la iglesia? Pues a los dos, a los dos. En la casa se forjan valores, intenta, y en la iglesia se fortalecen. Sí, o sea, no es uno u otro, son juntos, como equipo, abonando todos para ello. Y claro, pues los responsables pues son los padres, es obvio, son sus hijos, ¿no? Pero bueno, son preguntas de reflexión para después ir a la parte medular del archivo. Dice, hacerles sentir que son realmente importantes, estamos hablando de los niños, perdón, ¿cómo hacerle? Saludarlos, preguntarles cómo están, qué les gusta o qué no les gusta, qué disfrutan, cómo se sienten, a qué le tienen miedo, mirarlos con atención y orientarlos. Deuteronomio 6, del 4 al 7, es un pasaje muy bonito desde el Antiguo Testamento, y déjenme, les voy a dar lectura. Deuteronomio 6, del 4 al 7, dice ahí la palabra de Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y bueno, el pasaje sigue. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y las vas a escribir donde ellos las puedan ver. Decía un amigo mío, por saturación. Enseñanza por saturación. Puede ser. Es uno de los métodos, ¿no? De aprendizaje. Lo cierto es que aquí la autocrítica que hacemos, digo autocrítica porque yo soy parte también. Ahora en la iglesia que me reúno aquí en Monterrey, ya no soy el pastor, pero los hermanos hicieron votación para elegir un nuevo consejo de ancianos que supla el consejo local ahora aquí en México. Y llegué yo de visita, realmente, hermanos, porque ahora sigo estudiando y me invitan a otros lados y otras iglesias para hacer reflexión, así como ustedes me hacen este honor. Tengo diferentes participaciones en diferentes momentos, pero si voy a la iglesia, voy a culto en las tardes, y si hay alguna junta, y si hay algún tema que ver con los adolescentes, con la femenil, acabo de la semana pasada el tema, las hermanas, ya llevo una secuencia de temas con ellos cuando me invitan, y me programan, pues, no sé, una vez al mes o cada 2 meses en el culto, porque tiene un pastor y yo lo respeto, yo dejo que él desarrolle. Pero los hermanos hacen votación y me nombran como parte del Consejo de Ancianos. Y bueno, pues dije, hermanos, pues yo que puedo ayudarles, cuentan conmigo, ¿no? Pero realmente tienen un pastor, yo ya no soy el pastor. Aquí el dilema es que yo fui su pastor como más, casi 8, casi 7 años, casi 7 años. Entonces, es obvio que todavía me dicen pastor. Dice, Pau, pero usted sigue siendo un pastor. Le digo, no, ya no tengo un puesto, un título, pero pues para mí es un honor que me sigan siendo pastor, pero ellos tienen un pastor dedicado tiempo completo. y, y la idea, hermanos, que yo entendí es que hacer equipo, hay que sumar para atender este tipo de cosas. Y ahora, cuando me toca con los adolescentes, bueno, pues yo hago este trabajo. Es muy complejo con los adolescentes. Con los niños también, claro, están en plena crecimiento y formación. Y bueno, vamos a enseguida, hermanos, a tratar de profundizar un poco en las diferentes etapas para tratar de entender cómo es que los seres humanos, algunos de ustedes, yo entiendo que tienen ya estudios, algunos tienen alguna profesión afín. Yo lo único que hago es tratar de que toda la información la tratemos de aplicar a la iglesia. ¿Cómo aplica esto a la iglesia? Sí, porque eso es importante, ¿no? Eso lo he entendido perfectamente. Yo sigo estudiando, sigo siendo estudiante de psicología,
pero todo lo que yo aprenda lo tengo que digerir y ver cómo me sirve esto para atender mejor a los hermanos, a las personas, a los seres humanos que se congregan en este lugar. ¿Cómo aporto para su crecimiento? Y bueno, en el tema de la infancia dice recordar las aportaciones de algunos teóricos, ¿sí? Algunos de los grandes psicólogos como Jean Piaget, Bandura, Erickson. De hecho, ese va a ser el trabajo para la siguiente semana, para que lo anoten. Lo voy a estar recordando. Es buscar en diferentes medios, eh, hay bastante información en Google, en YouTube, no sé, buscar en qué consiste la teoría de ellos tres. Básicamente, Jean Piaget, Bandura, Erickson. Son diferentes y los tres hablan de la infancia, ¿de acuerdo? Esa va a ser, aprovecho para hablarles de qué es el siguiente trabajo que queda para realizar. Es un trabajo de investigación de 2 cuartillas donde ustedes investigan cuáles son las teorías de ellos, a grandes rasgos, ¿no? Porque son muy amplias, pero hay síntesis por ahí para que las transcriban, las investiguen, las transcriban. ¿Por qué? Porque se trata de ampliar el panorama con respecto a esto. ¿De acuerdo? Bueno, cuando hablamos de los niños, hablamos de esta primera etapa entre los 0 y los 2 años, están aprendiendo a hablar y a caminar. ¿Verdad? Están totalmente dependientes. Algunos de los teóricos dicen, hermanos, que el niño es como una hoja en blanco y los padres y la familia tienen que saber qué escribir en él, qué forjar. Lo cierto es que cuando ustedes investiguen estos teóricos, ellos tienen bastante aportación de cómo se va forjando el conocimiento, el pensamiento y las habilidades motoras. Y yo lo que quiero que ustedes investiguen es que vean que hay diferentes acercamientos al desarrollo humano, ¿sí? Yo sigo estudiando. Ahora, el último estudio que estoy, hermanos, por ser estudiante de neuropsicología clínica, ahora mi enfoque es hacia el cerebro, cómo se desarrolla y cómo el cerebro da información y órdenes al cuerpo para ir desarrollando y cómo en el cerebro se desarrolla la neuroplasticidad, cómo va desarrollando. Y eso es de las cosas muy importantes. Es un enfoque que ahora yo estoy estudiando. Pero acá estamos hablando en términos más generales. Y es muy importante, hermanos, entender cuáles son las diferentes teorías. Insisto, no es que una sea mayor que otra, se complementan. Eso es lo que yo he aprendido. Entonces, ellos van a hablar de esas primeras etapas porque es muy importante, porque se están forjando estos, estos pequeños, están forjándose. Y bueno, la parte espiritual, pues no se diga, ¿no? Ya lo vimos en el pasaje bíblico. Instruye al niño en su carrera, en su camino. Y mientras más pronto, mejor. Yo tengo un ejemplo, a mis hijos les ponía música cristiana, tan pequeñitos así, chiquititos. Bueno, desde que estaba mi esposa embarazada, me acuerdo que les poníamos música y cuando ya crecieron, la identificaban. Y yo no sé si eso ayudó, puede ser, a que ahora ellos sean músicos en la iglesia, tocan. Este fin de semana me dio mucho gusto verlos que estaban tocando juntos, porque así crecieron en la iglesia. Crecieron viendo los grupos de alabanza, los diferentes modelos de iglesia, unos con piano, otros con teclado, otros con todo un grupo, y ellos les fue despertando el gusto por la música. Yo les pagué algunas clases y bueno, ahora desarrollaron como músicos. Ya el tercer hijo, él quiere estudiar formalmente música y probablemente este año inicie. Claro que sí, yo le dije lo que a él le guste, ¿no? Porque se trata de acercarles, acuérdense, las líneas del acompañamiento pastoral, es orientar, encauzar y ellos desarrollarán. No es que uno les ayude a crecer, a hacer siempre la tarea, no, ellos van a desarrollar. Y les digo una cosa, a veces van a desarrollar más habilidades que nosotros mismos. Así es la vida. Y está bien. Entre los 2 y 7 años, son síntesis esto, ¿no? Aprenden las primeras normas sociales e interactúan, tienden a ser egocéntricos, no se preocupen, es una pequeña etapa. El niño por naturaleza de repente tiende a ser egocéntrico, esto es mío, o quiere todos los juguetes. Un ejemplo, a mí me ha tocado orientar a algunos hermanos que tienen hijos únicos, y cuando yo veo que tienen un hijo único y les dan todo, todo, absolutamente todo lo que piden, porque, bueno, pues
yo lo entiendo, pues es el amor, el cariño, y si puede económicamente, pues lo hace. Entonces me ha tocado orientar a algunos padres en la iglesia, decirles, hermano, este, el síndrome del hijo único es muy especial. Este, sí, qué bueno que lee todo, pero a veces tiene que frenarse en darle todo. Enséñele a compartir con los demás, porque si no el niño piensa que todo es de él, todo es de él, y cuando crece, imagínense, dice, pero ¿por qué? Si todo me daban. Cuidado. Y yo soy un gran crítico de esta área, leyendo, de repente hay un libro, he leído diferentes libros, textos, pero hay uno de Susan Forward que se titula Padres que odian, y ella dice que un niño que le dan todo y no sabe límites, de grande se convierte en un gran tirano, porque está acostumbrado a que le den todo y a conseguirlo, y si no, a hacer berrinche. Y aún los berrinches hay que saber en esta etapa cómo tratarlos, ¿de acuerdo? O sea, uno tiene que buscar investigar, aprender, capacitarse, practicar, ¿de acuerdo? O sea, eh, yo digo que uno crece junto con los hijos, ¿no? O con los nietos, o con la familia, ¿no? Con los hermanos, simplemente, ¿no? Antes las familias eran muy grandes. Yo soy el mayor, el tercero, el mayor de los hombres. Tengo dos hermanas mayores, yo soy el tercero, pero fuimos 10, ¿de acuerdo? Fuimos 10 en familia. Yo no me di cuenta, pero con los más pequeñitos, ahora que convivimos, ya somos adultos, ya todos están casados, bromean ellos, dicen, es que nosotros te mirábamos a ti. Yo no me di cuenta que ellos me miraban a mí, como una guía, un modelo, porque yo trabajaba y estudiaba y entraba, salía y hacía muchas cosas, pero ellos me estaban observando, yo no me daba cuenta. Entonces, a esa edad ellos observan todo, especialmente a los cercanos, a los padres, ¿no? Entre los 7 a los 11 años inicia la vida escolar y desarrollan habilidades básicas como leer, escribir, calcular. Y yo le llamo, hermanos, aquí la socialización. Este es uno de los subtemas importantes de aquí. Hace poco, bueno, todavía apenas, no voy a decir nombres porque ustedes conocen algunos de ellos, probablemente me tocó a un compañero y ahora a otra familia, cada vez es más recurrente, ya van como unas, no sé, 4 o 5 familias de nuestra iglesia que me dicen, les digo, ¿y a qué escuela van? Norma, nosotros no los enviamos a la escuela, ¿no? Tenemos educación en casa. Entiendo que es un nuevo modelo, entiendo que está, decimos acá, incorporado a la oficialidad, a la SEP, Secretaría de Educación Pública. Entiendo que es un modelo nuevo y que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Una vez platicando con uno de los compañeros, yo le dije, hermano, solo ten cuidado con la socialización. ¿Qué es la socialización? Que cuando nuestros niños van a la escuela aprenden a socializar con otros diferentes. Eso es un tema importante. En la iglesia también lo hacen. Claro, van y conviven con su grupo de niños, con la iglesia, con los adultos, en el culto, todo, en la convivencia, en la comida, pero en la escuela se desarrolla también mucho la socialización. Este, Hay que tener un poco de cuidado nada más ahí. Yo digo, bueno, es todo un reto. Yo admiro este asunto de educación en casa, ¿eh? Tiene sus ventajas, que no hay que gastar en uniformes, no hay que gastar en útiles, no hay que gastar en mochilas y eso, no hay que gastar en camiones, el tiempo, pero el reto es entonces educar y guiar en el hogar. Entiendo que es un modelo no tan nuevo, pero en la iglesia se está poniendo de moda en nuestros líderes, especialmente, y en algunos hermanos también. Está bien, solo tener cuidado con la socialización, que aprendan a socializar sanamente con el mundo. Eso es importante. Y no este, eh, hacer su burbuja solo en la iglesia, porque cuando salen al mundo, a la sociedad, de repente se pueden llevar sorpresas. Es la única autocrítica que yo hago, ¿de acuerdo? Se puede, yo creo que sí se puede, pero hay que tener esos cuidados, jamás, para no ser niños antisociales y crean que en la iglesia es el mundo único, no. Allá afuera hay un mundo que hay que compartir y hay que ser luz en el mundo, ¿de acuerdo? Hay que aprender. Mis hijos aprendieron eso. Entonces, lo único que yo les decía es, hijos, sean los mismos en la iglesia y con los amigos también. O sea, no sean dos personas. Y sí, tienen muchos amigos. Y luego me bromea, ¿no? Me dice, ay, papá,
Y yo los tuve en escuela particular, en colegio, en pública, pues diferente. La idea era que fueran creciendo. Parece que sí sirvió. Sí, son muchachos que van desarrollando, pero y tienen muchos amigos también dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y me bromean, dice, fíjate que cuando nos quieren delegar algunas tareas, dice, o algunos temas, dicen, eso es para ustedes son los religiosos. ¿Cómo religiosos y convivimos con ustedes? Sí, sí, pero ustedes conocen de esos temas, porque hay gente que no conoce esos temas en sus trabajos. Pero aprenden a convivir, o sea, no se aíslan. Yo les digo, solo den buen testimonio, hijos, porque ellos están observando qué tan buenos cristianos o qué tan malos cristianos somos. Y aquí están desarrollándose habilidades. Situaciones en las que los niños requieren acompañamiento pastoral. Estamos hablando desde los pequeños. El archivo es un poco extenso, hermano, no se preocupen, yo voy lento, pero vale la pena irlo trabajando. Si no logramos terminar el archivo hoy, lo retomamos el próximo jueves. Es un archivo largo, pero habla de la pastoral en las diferentes etapas de la vida. Estamos con los niños. ¿En qué situaciones son las que los niños requieren acompañamiento pastoral? Uno diría, pues, lo requieren los adultos. No, los niños también. Imagínense, hoy en día. Y ahorita vamos a ver ejemplos. El enfoque lúdico. Hablamos del aprendizaje experiencial. Apenas me topé con un modelo Montessori, que es diferente al de modelo en casa, que es diferente al modelo escolarizado. Son diferentes modelos. Hermanos, yo no digo cuál es mejor o peor. Yo creo que todos funcionan, todos tienen ventajas y desventajas. Yo sigo siendo un estudiante de psicología, insisto. Sigo aprendiendo ahora el asunto de la neuropsicología clínica. Y el enfoque lúdico es importante tomarlo en cuenta aún en la educación en la iglesia, hermanos. Yo entiendo que tiene su reto. ¿Qué dice? La, la acción, el reto y la diversión. O sea, algunos le llaman terapia del juego. Hay un enfoque en terapia del juego. Pero estamos hablando de la acción, estamos hablando de la emoción, el reto es el enfoque y la diversión es la creatividad. O sea, y se entrelazan entre ellos. Es un aprendizaje experiencial. Hoy en día me parece que cada vez más se practica esto. Yo es una de las autocríticas que hago en nuestros modelos de aprendizaje en la iglesia. Tenemos que ser un poco más abiertos. No es sencillo, hermanos. Apenas me topé yo con una hermana que, es maestra de niños en la iglesia. Y me dice, fíjese, hermano, que me sentí muy mal porque fui a apoyar, faltó una maestra en la iglesia y me invitaron. Y la maestra, la hermana, había sido maestra de niños muchos años. Ella se sigue congregando aquí en la iglesia. Pero yo la visité en su casa, estábamos conviviendo y me dice, fíjese que le quiero consultar, me sentí muy mal porque ella dice, yo he aprendido que en otros lugares, ella tiene una hija que es maestra, de hecho, y dice, yo pues observo lo que hacen, dice, entonces en la iglesia trato de hacer esto, un aprendizaje experiencial, pongo un juego, tiene hasta un rotafolio con figuras bíblicas, pongo un reto y hago esto así, y se llegó la directora de los niños y le dijo, Alf, ¿qué está haciendo, hermana? Dice, no, estoy haciendo una dinámica y para que aprendan jugando. Y dice que le dijo, hermana, en la iglesia no se viene a jugar. Wow. Dice, hermano, me sentí muy mal. Dice, no era mi intención hacer algo malo. Y le digo, pero le funcionó, sí, los niños estaban contentos, aprendieron, eso es lo principal. Que la hermana, ella no le gusta este tipo de enfoque, bueno, tienen que platicarlo. No, y ella incluso se bloqueó, me dijo, no, yo no les vuelvo a ayudar. No, platique con ella, hermana. Explíquele cuál es el objetivo y cuál es este enfoque lúdico que usted utiliza, porque usted ya se preparó en eso y le funciona. Tiene una hija que es educadora y es profesional. Entonces usted está aprendiendo y lo aplica en la iglesia y le funciona. Pero sí nos topamos a veces con otros con la tradición, la verdad. Y la directora le dijo, no. Y otra hermana le fortaleció, no, en la iglesia no se viene a jugar. Uf, entonces la hermana se sintió muy mal. Yo le dije, no, hermana, no se desanime, hable con ellas. Y le dije, no hable con los niños, hable con los adultos. Los niños hay que atenderlos, pero bien hecho porque a usted le funcionó, ya lo hizo. Hable con los adultos, con los niños no, hable con nosotros. Sí, hermano, es que ya me... Pero me di cuenta que no es sencillo innovar en la iglesia, ¿de acuerdo? Porque hay tradición, hay formalidad, pero a veces también hay limitación, sinceramente.
hay que platicar. Ok, estamos de acuerdo en que no queremos innovar. Bueno, está bien. Sigamos con lo mismo, pero hagámoslo bien. Este enfoque lúdico, ¿qué es lo que facilita? Facilita el aprendizaje, tiene un efecto relajante, los niños están más relajados. Claro, tiene su riesgo de que hagan escándalo, sí, pero hay que tener cierto control. Es divertido, fija el conocimiento en la enseñanza, en el reto, y hay objetivos predeterminados. O sea, no es nada más jugar por jugar. La terapia del juego no es jugar por jugar, no tiene un enfoque. Como dije, sé que son modelos nuevos. Digo, no son tan nuevos. Para la iglesia son nuevos. No, hermanos, en los modelos de aprendizaje no son nuevos. Nosotros vamos un poquito atrasados, sinceramente. Pero lo que digo es que hay que mejorar porque estamos educando, orientando y acompañando. Y hay que hacerlo de manera más creativa, es lo único que yo digo, para que sea más edificante. Eso no creo que esté prohibido en el texto bíblico. El enfoque lúdico entonces se utiliza cuentacuentos, o sea, les voy a contar un cuento. Yo lo hacía cuando era maestro de niños en la iglesia. Estoy hablando del año, no sé, 88, 87, 86. El primer, déjenme les digo que tengo una anécdota en la que yo le dije al pastor en aquellos años que yo quería servir. Estaba yo recién bautizado, era muy joven, de unos 20, 22 años por ahí. Y en los momentos que yo quería servir, yo le dije al pastor, miraba el púlpito, yo le dije al pastor, hermano, yo quiero servir. Me dijo, ¿de veras quieres servir? Sí, hermano. Me dijo, venga. Y me llevó hacia atrás del templo, estaban los salones de niños, le habló a la directora de los niños y le dijo, venga, hermana, el hermano le va a ayudar este trimestre a clase a los niños. Oh, y yo me sentí un poco mal. Me dijo, oh, señor, qué lección me dio el hermano. Yo no estaba hablando, yo estaba pensando en el púlpito. Pero el hermano, con mucha sabiduría, él dijo, no, empiece con los niños, hermanos. Y la maestra, ellas eran maestras de profesión, las que estaban ahí. Y me dijeron, a ver, Isma, te damos material y prepárate para la siguiente semana, y este es el cuaderno. Entonces yo empecé a preparar temas para niños y empecé a desarrollar, ahí fue donde yo aprendí a desenvolverme y a hablar, porque atender niños más de 15 minutos es todo un reto. Realmente ahí fue donde yo empecé a desarrollar y aprendí a contarles cuentos. Después, ya con mis hijos, tengo enciclopedias de cuentos, a hacer modulación de voz y todo esto. O sea, el enfoque lúdico habla de contar cuentos. Bíblicos, sí, hay libros todavía que parafrasean las historias bíblicas. Hacer maquetas, o sea, maquetas son dibujos. Yo usaba un rotafolio, estas figuras que están ahí pegadas, iba planteando juegos de mesa, hay juegos de mesa bíblicos también ya, hermanos, sí, sí. Memorama, adivinanzas, teatro guiñol. El enfoque lúdico, hermanos, habla de enseñar, orientar y forjar valores en los niños de manera más creativa. Se los dejo, hermanos, por si a ustedes les hace falta revisar este tema en su iglesia local. Platíquenlo con su pastor, platíquenlo con los maestros de niños. Y más si usted es maestra de niños, maestro, o está involucrado pues en la iglesia y le interesa, platíquenlo. Eso es importante porque estamos hablando de transmitir valores y enseñar de manera creativa, porque estamos orientando y guiando a las nuevas generaciones, hablando de los niños. El enfoque lúdico es un aprendizaje observacional y esta ilustración dice más que 1000 palabras, ¿no? El aprendizaje observacional, entonces, hermanos, el niño aprende lo que ve y lo imita, en el buen sentido y en el mal sentido, ¿de acuerdo? Si un niño grita en el salón de clases, en la iglesia, cuidado, es porque en su casa están acostumbrados a gritar. Disculpen, hermanos, pero es la verdad, ¿de acuerdo? Y no digo que sea malo, hay que orientar, que el niño cree que así se debe comunicar, que así debe reaccionar. Yo entiendo que no es sencillo, mis respetos para, pues yo ya, como dije, ya tuve 3 experiencias. Uno de mis hijos era con un carácter muy fuerte. Ya dentro de eso está muy bien, se bautizó, se trabaja, estudia, tiene su novia formalmente, está en la iglesia tocando, anda en actividades de jóvenes de la iglesia, bien. Pero cuando era muy pequeño, decimos acá era muy berrinchudo, muy enojón, se enojaba y gritaba y lloraba. Y yo empezaba a estudiar psicología pastoral, he aprendido, yo, pues, tengo que prepararme porque esto me rebasa.
Y me fui a estudiar mis tratos libres, había oportunidad. Y te acuerdan mucho a ellos que yo hice un método que me funcionó. No les gustó a su mamá, pero cuando estaba llorando, llorando y se pegaba en la pared, se pegaba, y en las cosas, dije, pues se va a lastimar. Entonces, cuando yo veía que estaba ya rebasando límites, lo agarraba yo, le abría la llave del agua fría y me metía con él. Yo me metía con él. Y de repente, ya se calmó. Sí, ok, ahora sí, báñenlo y cámbienlo y ya se calmó. No se calmaba. Algunos me dicen que era muy cruel. Bueno, a mí me funcionó porque no había manera de calmarlo. Hay diferentes técnicas para trabajar el berrinche. La sujeción es uno de ellos, ¿sí? Dejarlo de manera segura en un cuarto es otro. Tratar de hablar con él, eso, llamar la atención es otro. O sea, eh, pero es todo un reto, hermano. Yo lo sé. Lo único que dice ahí el subtítulo es que el aprendizaje es observacional. Es cómo nos observen a nosotros en casa. Ahí está la reflexión. Cuando hablamos de aprendizaje para niños. ¿De acuerdo, hermanos? Los niños lo van a imitar y a replicar en la escuela, en la iglesia, en la calle, donde puedan. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. No es una crítica malsana, es una autocrítica. Por lo tanto, educar con el testimonio también es importante. Abuelos, padres y familia. O sea, así es, hermano. Vamos heredando los patrones de conducta, nos guste o no, buenos y malos. Entonces, educar con el testimonio es los abuelos, los padres, se replica en la familia, o sea, analizar cuál ha sido el modelo de educación. Algunas cosas son rescatables, otras hay que mejorarlas. Lo único que digo es, se llama educar con el testimonio. Se van transmitiendo consciente o inconscientemente. Pero bueno, vamos a un tema, hermanos. Es todo un tema. Sí, esta es la parte más amplia, hermanos, del archivo. Y si ahí nos llevamos de tiempo, no se preocupen, ¿eh? Pero a mí me interesa mucho este tema. Espero que ustedes también, en sus iglesias. Acá en México, me parece que a nivel mundial, acabo de iniciar viendo, no sé si creo ya les platiqué, una serie que me recomendaron. Y llevo 2 capítulos. Creo que son 3 nada más. Así se llama, en Netflix. Se llama Adolescencia o Adolescente. Y presenta una problemática real en estos tiempos, muy trágica, donde el adolescente en la casa parece que está bien. Los padres dicen, hombre, es un niño normal, pero en la escuela se descontrola y en la escuela le hacen bullying, se burlan de él y de repente se involucra con los amigos y una de las compañeras es asesinada y lo culpan a él. Y él dice que no, él dice, no, no hice nada malo, no dice nada malo, dice, lo apresan, lo encarcelan, empieza la psicóloga a trabajar con él, los profesionales, ¿verdad? Los criminólogos. Yo tengo un hermano criminólogo aquí en la ciudad de Monterrey, es agente del primer grupo de homicidios. Entonces, les digo, es algo que me interesaba y me impactó tanto el primer capítulo. Yo recomiendo solo el primer capítulo, el segundo está más fuerte y el tercero no sé, no lo he visto, pero el primer capítulo es un buen capítulo, es todo, si usted lo mira, todo apunta a que él es inocente, él dice que no hizo nada, ¿por qué lo apresan y por qué? La familia, todo. Y hasta que ven los videos de las cámaras de seguridad en donde murió la muchacha y la realidad, hermanos, es que el niño fue quien la cuchilló. Pero él está ante la psicóloga y él dice, yo no hice nada. Y la psicóloga empieza a ver su comportamiento, lo que acabamos de ver. Y el niño de repente se siente persona y enoja y explota y avienta todo. Y le dice a la psicóloga, ¿dónde aprendiste eso? Dice, bueno, mi papá a veces lo hace, pero no es nada malo. Por eso él decía que no ha dicho nada malo. ¡Wow! Impactó. De veras, hoy me cimbró eso. Es una buena serie. Como dije, es una manera de ilustrar el tema. Es todo un tema hoy. Las características del adolescente tenemos que saber. Y en la iglesia, hermanos, yo estoy muy preocupado. Espero que compartan conmigo mi preocupación allá también en otros países. Estoy muy preocupado porque a veces los pastores nos rebasan las realidades y no sabemos qué hacer.
veces nada más criticamos y juzgamos, pero no hacemos algo de fondo por la gente. Es una autocrítica, insisto. Por eso yo estoy comprometido en seguir estudiando, compartiendo. Me toca dar clase con los adolescentes, me toca entrevistarlos, platico con ellos, trato de hacer algo lo mejor que yo pueda porque me duelen y porque necesitan acompañamiento. Pero no es sencillo, no se dejan, no se dejan. Entonces uno tiene que saber cuáles son sus características y esa es la idea de estos archivos. Las características más sobresalientes de los adolescentes A es inestabilidad emocional por los cambios físicos, biológicos, psicológicos, etcétera. O sea, está en pleno cambio. También la dependencia económica. Él se siente muy frustrado porque ¿por qué no le dan todo lo que pide? Siempre merece más. O sea, eso también son características. Inciso C, poco conocimiento de sí mismo y baja autoestima. Yo tengo un hijo adolescente de 14 años y su mamá lo mira bien bonito, yo también. Ya va creciendo, mi hijo. Se llama Ezequiel, le decimos Cheque. Y su mamá dice, ay, qué bonito mi hijo y todo, y tratamos de darle lo mejor. Pero hace poco me dice, mamá, fíjate que lo veo muy triste porque es que él no se siente seguro. Pues tiene todo, mi hijo, es muchacho, es jovencito, guapo, todo, yo le veo todo nosotros le vemos todo lo mejor, pero él no se ve a sí mismo así. Es una realidad. Se les digo lo que yo digo también. Poco conocimiento de sí mismo y baja autoestima. Es muy común esta característica, aunque no sea así, aunque sea todo lo contrario. Inciso D, ha dejado de ser un niño dependiente y no ha llegado aún a ser un adulto independiente. Esta transición es una de las características. De hecho, estaba leyendo que el término adolescente viene de adolecere, que adolece de, le falta. O sea, esa es la transición. Esa, es esa fue la designación que les tocó. O sea, un adolescente es alguien que le falta. Está en proceso de crecimiento, está en transición. Inciso E tiene, tiende hacia la etapa final de este periodo con mayor organización, estabilidad y madurez. O sea, sí pueden ir mejorando. Es una transición. F, se da el descubrimiento del yo y del desarrollo de la independencia y la autonomía. Por eso generalmente contradice a los padres. O sea, cuando ya empieza a contradecir, a preguntar, es porque va creciendo. No es, como dicen ellos, no es porque sea mala onda. Simplemente tiene inquietudes, está cuestionando y cuestiona, como yo digo, ¿y por qué? ¿Cómo, cuándo? Bueno, pues hay que responder a sus expectativas, en el mejor de los casos. O hay que ser honestos. Yo soy muy honesto cuando dijo, no lo sé, no lo sabemos, vamos a orar. No sé qué sigue, pero Dios nos ayudará. Eso a mí me ha ayudado, hermano. Sí, cuando no tengo respuestas, pues hay que ser honestos, no la tengo. No sé, pero Dios nos va a ayudar. Vénganse, vamos a orar. Les dije la sesión pasada, a mí me funciona hacer un team back, como le llaman, un círculo, orar y que ellos vean y junto conmigo pidamos la ayuda y la dirección de Dios. Es una manera de irlos encauzando. Y el CISO G, último, un adolescente recién empieza a visualizar sus metas y objetivos, apenas empieza a visualizar, pero son sus características sobresalientes. ¿De acuerdo? Permítanme. Aquí está. Adolescencia, entonces, conoceremos algunos cambios que experimentan las chicas y los chicos adolescentes. Y vienen ahí las flechitas. Están en algunos cambios en su cuerpo, eso es innegable, o sea, es visible en su forma de pensar, eso no lo alcanzamos a ver, pero sí lo percibimos en su personalidad, que es lo más complejo, hermanos. En teorías de la personalidad, hay que entender que el adolescente, incluso su cerebro, hermanos, está en pleno desarrollo, déjenme les digo, ahora desde la neuropsicología, está en desarrollo. Se dice que hasta los 25 años va a estar madurando su cerebro, fíjese, están en pleno desarrollo. Nosotros pues ya lo que alcanzamos, imagínense yo a los 62. Bueno, sigo, pero ahora en esta etapa, hermanos, de conocer, sigo ejercitándome la lectura y me ha ayudado mucho. Sí, porque de repente me sentí así como que, ¿qué pasa? No, señor. Entonces me siento muy bien porque aprendí a trabajar conmigo mismo la estimulación cognitiva. Después les platico de eso. Pero la adolescencia está en pleno cambios en sus relaciones con los amigos, las amigas. Y dice ahí, vamos a ver cómo influyen estos cambios en
su manera de comportarse y en su relación con la familia, que es el tema de hoy, ¿no? Si algunos de ustedes, hermanos, tienen hermanos, hijos, amigos, adolescentes, miembros adolescentes en la iglesia, hay que poner atención a esto para tratar de entender un poco por lo que están pasando, ¿de acuerdo? No es cosa sencilla, hermanos, ¿eh? No es cosa sencilla, pero bueno. Entonces la adolescencia, las ideas más comunes es que es un periodo de turbulencia, estrés y dificultad, ¿verdad? El otra vez hasta lo regañé a uno de mis compañeros allá, pues, hace años. Él dice, no has ido al grupo de los aborrecentes. Y jajaja, todos se rieron, yo lo oí. Y yo dije, oye, ¿por qué dicen eso? Es una broma, hermano. No, no anden bromeando, porque a ellos sí les afecta que les digan así. Eso es broma, hermano. No, no, no anden bromeando con eso, porque a él sí le afecta que ustedes digan así. Él se va a sentir aborrecido. ¿Ustedes quieren eso? No, no, hermano, era una broma. No, no lo vuelvan a decir. Esa palabra la prohíbo que la mencionen aquí. Ya, le dije así, es que, o sea, la voy a aplicar a ustedes. No, 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 no está bien, ya. Sí, no, porque a veces hacen bromas, ¿no? Pero para ellos las bromas, en este periodo, imagínense, de turbulencia, estrés, dificultad, de identidad, una mala broma, hermanos, lo turba. Esa es una de las ideas más comunes. Y la otra es que es un periodo de mucha productividad familiar y social. O sea, depende cómo lo veas, si de manera negativa o positiva. Son las ideas más comunes que se trabajan en los adolescentes. Y bueno, eh, asesinan a una compañera de clase para ser famosas. Este es uno de tantos casos. La serie de Netflix aquí encaja. Es, solo es una recomendación, no, eso no es tarea. Pero si lo pueden, a ver, o sea, está en Netflix, se llama Adolescentes. Es algo así como esto. ¿Verdad? Los compañeros de clase asesinan a una compañerita y el niño que hizo, él dice que no hizo nada. Él dice que no hizo nada, pero cuando lo empiezan a trabajar, por eso a mí me gusta mucho. Para mí el asunto de la psicoterapia es un complemento, hermanos, como seres humanos para el crecimiento. No suple la palabra. Entiendo que hay un diálogo ahí muy interesante, una serie de opiniones y son respetables, ¿verdad? Yo no trato de imponer a nadie nada, simplemente a mí lo que me sirva para crecer, lo adopto, lo digiero y lo utilizo como una herramienta para el trabajo pastoral, nada más, ¿verdad? Nunca cambio, trato de cambiar las cosas. La palabra es la palabra, la iglesia es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, pero trabajamos con personas, es lo que quiero ilustrar. Y suceden cosas, digo, ojalá y no sucedan, pero suceden de repente cosas que no sabemos entender. ¿Por qué pasó lo que pasó? Pues es que ya venía forjándose cosas y no lo alcanzamos a mirar. Entonces, este tipo de tragedias pueden ser monitoreables, ¿eh? Características de los adolescentes según los adultos. ¿Qué es lo que ellos escuchan de cómo los etiquetan? Que ellos tienen, y sí es verdad, o sea, está estadísticamente, ahí están las estadísticas, promiscuidad, nocturnidad, o sea, se acuestan muy tarde, ¿sí? Re, rela, malas relaciones familiares, drogodependencia, o sea, la farmacodependencia, todo lo que hay en esa etapa, desinterés en el estudio, conductas antisociales, alcoholismo, lamentablemente son características de los adolescentes en el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿estas características les afectan a la iglesia también? Espero que no, pero a veces sí. ¿Por qué? Porque conviven en el mundo, conviven en la escuela, en el trabajo, entre los vecinos, con las familias, no sé. O sea, no los podemos, insisto, no podemos tenerlos en una burbuja, ¿no? Más bien hay que enseñarles a aprender a convivir sanamente con el mundo. Y para ello necesitan acompañamiento pastoral, como lo vimos al principio. El archivo usted lo van a tener para que lo revisen, ¿sí? Yo lo voy a subir en un momento más. No lo vamos a alcanzar a terminar porque apenas vamos niños, adolescentes, imagínense. Me conformo con llegar a jóvenes y vamos a dejar adultos y ancianos para la siguiente. Y un archivo más que después les voy a compartir sobre el crecimiento integral. Es algo que yo estoy predicando en las iglesias, justificándolo bíblicamente. ¿De qué hablo? ¿Por qué hablo de un crecimiento completo, integral? Este, lo dice el texto bíblico, desde mi punto de vista sí, pero eso es, en la próxima sesión se lo voy a compartir, ese archivo, ¿de acuerdo? Esa es como mi propuesta personal y lo he estado predicando. Hablando
terminando el tema de los adolescentes, entonces, ¿cómo es la adolescencia? ¿Es problemática y difícil o es una etapa normal de la vida? ¿Cómo ven, hermanos? Yo voy por la segunda. O las dos pueden ser. Sí es una etapa problemática y difícil para la mayoría, pero también puede ser una etapa normal de la vida cuando están bien acompañados y bien orientados, sinceramente. Pero la mayoría de los casos ellos lo ven de la manera primera, la verdad. Entonces, la adolescencia y su realidad dice que no es necesariamente conflictiva, o sea, posibles dificultades en tres áreas: conflictos con la familia, estado emocional cambiante, conductas de riesgo. Es un periodo de importantes cambios físicos, forma de pensar, emociones sociales. O sea, es como la ilustración, me gusta. Es como si vas surfeando, ¿no? No hay, no hay nada estable, pero es emocionante. Pueden avanzar también. O sea, esa es la realidad de la adolescencia. Y los cambios entonces durante la adolescencia son cambios físicos, ya lo dijimos, es como haciendo un recuento del cuerpo infantil al cuerpo adulto. Cambios en el pensamiento, aparecen nuevas formas de pensar, van conociendo el mundo, las diferentes teorías de pensamiento. Cambios en personalidad, descenso de la autoestima y búsqueda de identidad. Y cambios sociales, se distancian de la mamá, del papá y se acercan más a los amigos y a las amigas. Esos son cambios durante la adolescencia muy naturales. ¿De acuerdo, hermanos? Déjenme avanzar un poquito. Y bueno, ya aquí se especifica más sobre los cambios físicos durante la adolescencia, ¿sí? Cómo es muy importante el momento de la edad, lo que está ocurriendo en sus cambios en las niñas. Esa ilustración es muy clásica. Y a veces los chicos y las chicas tienen dificultad para aceptar su nuevo cuerpo. Las hormonas influyen, los cambios de humor, que estén más irritables, el aumento del deseo sexual también. Ahí uno de los temas que vamos a hablar va a ser sexualidad y familia. ¿Sí? Estamos hablando en un par de semanas, hablamos, la próxima semana creo hablamos del tema, pero es una realidad y hay que saber orientarlo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los cambios físicos, los cambios en el pensamiento. ¿Sí? Piensan en temas abstractos, como amor, religión, política, se vuelven más inseguros, idealistas y rebeldes, y los y las adolescentes piensan no solo en que existe, sino en lo que podría existir, lo posible o lo hipotético, o sea, sueñan bastante. Y eso es bueno, pero que sueñen en positivo, no en negativo. Estamos hablando del cambio de pensamiento, los físicos, cambio de pensamiento, y déjenme avanzo, y cambios en la personalidad durante la adolescencia, que es ahí es parte de lo crítico. ¿Cómo consecuencia los diferentes cambios físicos en el contexto escolar, el inicio de las relaciones de pareja, desciende la autoestima o la valoración que hacen de su propia persona? Y hay que estar atentos para que su autoestima no se venga abajo por cualquier causa. Y si está yendo abajo, ayudarles a estabilizarse. Ahí hay mucho trabajo, déjenme les digo, porque su personalidad está cambiante y los cambios de personalidad en la búsqueda y el logro de la identidad. ¿De acuerdo? Cuando ellos logran identificarse, aquí les aporto yo algo que no dice aquí, pero cuando logran en, identificarse como hijos e hijas de Dios, se sienten útiles en la iglesia, se van a estabilizar muy bien. Eso es muy importante que lo prediquemos y lo compartamos. Ustedes son hijos e hijas de Dios y aquí hay trabajo. Miren, Dios espera esto de ustedes. Porque si no, entonces caen en estos cuadros, ¿sí? Los estatus de identidad, la identidad confusa, si están en crisis, ni están en crisis ni han adquirido compromisos, o sea, están confundidos, identidad en moratoria, están en plena crisis, por ello no han adquirido compromiso alguno, identidad hipotética, no hay crisis y adquieren un comportamiento por presión social o familiar. Y los logros de identidad han adquirido un comportamiento tras superar sus crisis. Eso es en el mejor de los casos. Pero esta búsqueda de identidad es una de las características más fuertes, hermanos. No lo subestimemos, no lo dejemos a la deriva y orientémoslos. ¿De acuerdo? Y bueno, ya este es un cuadro sinóptico de los cambios en las relaciones familiares. Ahí es donde queremos llegar. ¿Qué pasa en la familia? Aumentan los conflictos. Esa es la explicación. Todo lo anterior llega a esta conclusión. ¿Por qué hay conflictos en las familias? Porque están en pleno cambio. Si es niño, adolescente, y si es adolescente a joven, y si es joven adulto, y si es adulto a la ancianidad.
los cambios en la forma de pensar, pasan más tiempo con los amigos, intentan distanciarse de sus padres y ahí vienen los argumentos. Ustedes van a tener el archivo. Yo voy a avanzar un poquito más. Los cambios en la relación con los amigos, pasan más tiempo con los amigos, ahí está. Eso es muy ilustrativo y está bien, solo hay que cuidar qué tipo de amigos. Y finalmente la fe heredada, así le llamamos. Los adolescentes requieren un encuentro con Jesús, es necesario un proceso de evangelización. ¿Sí, hermanos? O sea, todo esto que yo acabo de presentar del desarrollo humano y cómo la niñez, la infancia, la adolescencia, eh, es un desarrollo natural. En las iglesias tenemos bastante población así. Y yo creo que una autocrítica es que a veces nosotros hemos descuidado un poco, hermanos, el tema porque nos concentramos en los adultos y damos por hecho que todo está bien con ellos y no hay que dar por hecho lo que no hemos visto. O sea, tenemos que ponerle más atención a nuestros niños, a nuestros infantes, a nuestros adolescentes, y ahorita viene el tema de los jóvenes, pero aquí este punto es muy interesante. La fe, una fe heredada. Nosotros les podemos heredar conocimiento, pero no la fe. Nosotros les podemos heredar un apellido, por el caso mío, ¿no? A mí me bromea uno de mis hijos, dice, fíjate, papá, que fui a una iglesia y los hermanos me miraron medio raro. Este muchacho, que él llegó a tocar, lo invitaron con un grupo alabanza, tener una reunión de jóvenes. Y me miraron raro y no me saludaron. Y alguien les dijo, yo vi que alguien les dijo, no, él es hijo de Ismael Becerra. Y vinieron, hermano, bienvenido. Pases. Y luego me dicen, qué hipócritas los hermanos. Y le digo, no, hijo, pues es que es la herencia. Dice, sí, ya entendí que es la herencia que tú nos dejaste. Sí, le digo, pues en el mejor de los casos, es que pórtate bien, hijo, no me hagas quedar mal. No, no, dice, yo no les dije nada. Dice, bueno, dice, pero no me gustó. Dice que me miraron raro. Y ya cuando supieron que era tu hijo, pues todos me trataron muy bien. Y salúdame a su papá y que el hermano y no sé qué. Si yo ya ni los escuché. Sucede, ¿no? Es como les heredamos no sé, una imagen o un nombre de familia, pero para ellos no les hace sentido, hermanos. El adolescente requiere un encuentro con Jesús y es necesario un proceso de evangelización. O sea, si alguien hay que evangelizar, yo entiendo que nosotros no somos niños, sí lo entiendo. Lo que digo es que es un proceso de evangelización. Hay que empezar a presentarles a Jesús como el modelo. Cuando un niño o un adolescente entienden que Jesús es el modelo, hermanos, se van enamorando de él. Entonces, no cometamos el error de ellos no necesitan, todavía no son adultos, no, que vayan conociendo de Jesús, pero no nada más de una parte, sino de toda la vida y obra de Jesús completa. ¿Para qué? Para que en su momento tomen decisión de fe. No, la fe no es hereda. La fe, acuérdense, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces hay que compartir. De acuerdo a su edad, ya lo dijimos, de acuerdo a su momento, pero es un proceso de evangelización en ellos. ¿De acuerdo? No cometamos el error de que no es para ellos todavía. Todavía no saben ellos de eso. Porque si nosotros no le compartimos lo bueno, alguien más le va a compartir lo malo. Créamelo. Créamelo, por favor, hermanos. Y bueno, la interacción que hay que tener con ellos es entender esta etapa, explicar la Biblia aplicada a lo que debe, permitirle y motivarlo a interactuar, que tenga más movimiento y evitar exponerlos, ¿sí? O sea, esta es la interacción que debemos de tener como iglesia para con los niños y adolescentes, que es hasta donde hemos avanzado. Favorece la confianza, la dinámica de grupo, favorece la confianza y la comunicación en el grupo, o sea, favorecer esto, que haya más comunicación y más confianza en el grupo, y logrando hacer un grupo compacto, hermanos, crecen mucho. Fomentar la convivencia, que tengan más convivencias, que desarrollen habilidades, fomentar la investigación y comunicación entre ellos y la expresión oral, corporal, crítica y colaboradora. O sea, están en pleno desarrollo. Entonces, debe haber dinámicas del grupo. Hay que saber qué son sus características principales. Vamos, hermanos, en otras palabras, voy a concluir esta etapa de esta etapa del desarrollo. A los adolescentes no les hacemos bien en siéntese a escuchar el sermón. A lo mejor 15 minutos, 30 minutos, pero no 2 horas. ¿Sabe qué van a hacer? Van a estar incómodos y se van a parar. Su cerebro, hermanos,
no está suficientemente maduro para captar todo lo que está diciendo el pastor o el hermano o la hermana. ¿Ya me entendió? Su cerebro no está totalmente capacitado y habilitado para captar todo lo que están diciendo. Están en desarrollo. Así de importante es el tema de niños y adolescentes, especialmente adolescentes. Entonces, no cometamos el error, decimos acá en México, de echarles la aburridora. Es una broma. O sea, de darles 2 horas de una cátedra cuando ellos no van a entenderlo todo. Puede haber excepciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede haber honrosas excepciones. De un adolescente muy bien portado, muy, es como un adulto. Qué bueno, qué bendición. Pero la mayoría no. Créanmelo, la mayoría no. Y bueno, empezamos con el tema de los jóvenes, que es muy parecido para ahí. Solo quiero que vean que vamos avanzando. La próxima sesión vamos a hablar un poco más de los adultos, de los ancianos, de los jóvenes, adultos, ancianos. Estas etapas también son importantes, también tienen sus características. Yo me concentré más en los pequeños, hermanos, porque están en plena formación. Y el dato que les acabo de dar me parece muy valioso. Yo también lo acabo de revalorar. ¿Cuál dato? El dato en que las etapas anteriores, su cerebro no puede captar todo. ¿De acuerdo? Son temas de 20, 30 minutos, dinámicas, enfoque, interacción, con enfoque bíblico. No, no digo que tenga que ser algo secular, no, no, no. Pues funcionaba muy aquí. Yo me convertí a los 19 años aquí, y esa época, estoy hablando del año 83, ¿no? En aquellos años los grupos de jóvenes eran muy grandes, no había tantas distracciones como hoy en día, mm, este, de comunicación, ¿verdad? Y para algo que funcionaba muy bien era los concursos bíblicos, el esgrima. No, hombre, competíamos a ver quién era mejor. El concurso bíblico. Yo me acuerdo que hubo un concurso del libro de los Hechos. Yo era muy nuevo. Todos eran hijos de pastores o de familias prominentes. Yo era nuevo, el nuevo, solo. Pero me propuse, hermanos, aprenderme casi de memoria el libro de los Hechos. Me aprendí el índice, los libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y todo lo repetí hasta que me lo aprendí. Y luego el concurso de libros hechos, y me lo aprendí y lo gané. Si vieran qué motivante fue para mí, porque dije, sí les gané. Ya ven, aunque ellos sean nacidos en la iglesia y ellos tengan familias muy prominentes, yo puedo aprender. Eso me motivó mucho. Eso creo que marcó un rumbo en mi vida, siendo yo muy joven, muy nuevo. De ahí dije, yo también puedo crecer y puedo predicar igual que ellos y puedo hacer carrera igual que ellos, porque todos eran muy buenos en la iglesia y yo era un chico nuevo. Este, Eso me motivó bastante. Entonces, esas dinámicas ayudan bastante, hermanos. Concursos bíblicos, esgrima, arrebatamiento bíblico, encontrar el texto escondido, eran diferentes dinámicas bíblicas. Hoy en día hay muchas más herramientas. Lo único que digo es que lo hagamos un poco más atractivo y pedagógico, de acuerdo a la edad. ¿De acuerdo, hermanos? Eso es muy importante. Y bueno, yo sé que ya estamos cerca del tiempo que tenemos estipulado. El archivo no lo vamos a terminar. Solo quiero decir que vamos introduciéndonos al mundo de los jóvenes, que son independientes, que están estudiando y o laborando, como el caso de mi hijo Abdiel. Él trabaja y estudia y está bien, es su etapa. De repente llega muy cansado, le digo, no te preocupes, ¿cuánto te falta en terminar la escuela? Falta menos de un año, está bien, échele ganas, ya mero termina. Es una etapa. Yo también trabajé y estudié muchos años. Muchos años. ¿Por qué? Porque mi familia era tan grande que no me podían pagar el estudio. Tenía que trabajar para pagarme el estudio. Éramos 10. Y si yo tenía que trabajar para pagarme mis libretas, mis cuadernos, mis lápices, mis estudios, o sea, siempre, hasta que terminé la preparatoria y pude tener un trabajo. Y ya después me dediqué al seminario y a la vida de iglesia, pero fue otra cosa. Entonces, así es. La búsqueda de estabilidad sentimental y económica caracterizan a los jóvenes, y la importancia en la vida social. Aquí, hermanos, y que cada vez son más responsables. Cuando logramos tener un grupo de jóvenes, hermanos, entonces ya están más maduros
y ya tienen estas características diferentes a los adolescentes y diferentes a los niños. Vamos, la reflexión es, no querramos tratar igual a los jóvenes que a los adolescentes o a los niños. Los jóvenes tienen otras características, ya pueden ser independientes. Es más, se van a sorprender si les hacen un reto, porque ya son independientes, si les encargan. ¿Sabes qué, hijo? Te encargo esto. ¿Sabes qué? Te pido que me ayudes a hacer este proyecto. Ayúdame para que tú puedas ser parte de este ministerio. Y cuando ellos le agarran importancia a esta vida social, hermanos, aquí, bendito Dios, tenemos un buen grupo de jóvenes. No es tan grande, pero es un buen grupo de jóvenes, me gusta, los que aquí en la iglesia donde yo me congrego. Sí, o sea, y yo les he inculcado mucho desde que yo fui pastor que sean más integrales, que es un tema que vamos a ver la próxima vez. El crecimiento debe ser integral, sí, en la iglesia, pero también laboralmente, también académicamente, socialmente. Entonces, ellos este fin de semana están pidiendo juguetes para ir donde hay niños que están a un asilo, pero para niños. Han ido al de adultos mayores también, al de ancianos, y van a veces a los hospitales a repartir. Hacen actividades de fin de semana, que casi todos trabajan y estudian. Y me parece que, bendito Dios, si logramos en las iglesias que estén activos, no nada más van a, a intentar aprender, sino van a practicar. Eso es muy importante en nuestras iglesias, que entendamos que viven diferentes etapas y cuando están en la etapa de jóvenes ya son personas que podemos utilizar y disipular. Y en esa etapa, si toman decisión de bautizarse, mejor, pero no los forcemos, dejemos que ellos tomen decisión. Como vimos la fe no se hereda, la fe se comparte. ¿De acuerdo, menos? ¿Se acuerdan? Aquí está. Hasta ahí voy a llegar. Una fe heredada. Los jóvenes, si en la adolescencia no lo tuvieron, requieren un encuentro con Jesús. ¿De acuerdo? O sea, una fe heredada. O sea, otra vez, si los jóvenes, si en la adolescencia no lo tuvieron, o sea, no tuvimos ese cuidado, esto requiere un encuentro con Jesús. Ahí sí, ya están madurando, requieren tener un encuentro, decirle, ¿qué piensas tú de Jesús? Este es el modelo de Jesús. Jesús es tu Salvador. Jesús es nuestro modelo de vida. Nosotros somos cristianos porque somos seguidores e imitadores de Jesús. O sea, compartirles el Evangelio y que tengan un encuentro personal con Jesús y que aprendan a tomar decisiones. Ahí sí, hermanos. Entonces, estamos hablando de que estamos ayudándoles a crecer. Hermanos, voy a las conclusiones de esta primera sesión. El archivo todavía falta la parte adulta y la parte de ancianidad. Lo vamos a retomar el próximo jueves. Y el otro archivo, el del el crecimiento integral, que es mi teoría, que les quiero compartir. Eh, si logramos, hermanos, orientar, acompañar pastoralmente de niños, adolescentes y jóvenes, entonces estamos logrando, hermanos, que tengamos familias más fuertes, ¿sí? O sea, en el ministerio pastoral tenemos que trabajar más de atrás, no nada más apagando fuegos, no nada más resolviendo los conflictos actuales, sino tenemos que aprender a trabajar preventivamente. Cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, si logramos tener jóvenes convertidos a Cristo e identificados con Cristo y activos, hermanos, habrá menos problemas en la iglesia. Si no le tenemos el cuidado, no trabajamos preventivamente y dejamos que los jóvenes vengan desorientados en la carne, digo yo, con lucha de poder, hermanos, Dios mío, porque es que la familia así era y no hubo trabajo previo, entonces en la iglesia se, tenemos muchos problemas porque se convierte en lucha de poder y no han entendido que el modelo es Jesús, es un modelo de servicio. ¿Qué quiero decir? Eso se trabaja, hermanos. Eso se comparte, eso se orienta, eso se hace un trabajo de acompañamiento pastoral mientras más temprano, mejor. Hermanos, con mucho cariño yo se los comparto. Yo no les comparto algo que yo no haya practicado en mi familia, con los propios, y algo que no haya compartido yo como iglesia, con las iglesias que Dios me ha permitido pastorear, que me permitió pastorear, o con los líderes que pude trabajar, aún siendo administrador. Algunos se van a acordar, cuando fui director del Consejo de Administración, dijeron, bueno, pues los hermanos, dije, no, tráiganme a su esposa. Algunos se enojaron, no, quiero que venga su esposa, porque va a haber un programa para mujeres, pero aquí las mujeres no, yo quiero que también ellas se capaciten. Y luego hicimos uno con los hijos.
Hoy ya entiendo que era un gasto más, era un trabajo más, pero a mí me interesaba mucho ver cómo estaba la familia. Algunos lo entendieron, algunos me lo criticaron, pero mi objetivo siempre fue cómo está la familia. Y se lo cuestioné a muchos de los grandes líderes. ¿Cómo está la familia? A veces no me fue muy bien, pero yo insistí, porque como tengamos la familia, es como realmente está nuestro ministerio. Y la iglesia, entonces, mira nuestros modelos familiares también, de nosotros, los líderes principales. I'm sorry, pero así es la realidad. Entonces, espero en Dios, hermanos, que hasta aquí vayamos avanzando un poco y clarificando que la familia tiene diferentes integrantes en diferente momento y diferente experiencia de fe. La próxima sesión terminamos el archivo, sacamos algunas conclusiones y les comparto un poco más de la visión que yo tengo hablando del crecimiento integral como personas, como familia y como iglesia también, porque a mí me gusta hablar del crecimiento más completo. Se trata de eso, se trata de que seamos personas más completas, familias en bendición más integrales, pero iglesias también más funcionales y más iglesias más vivas y activas, porque esa es la consecuencia del trabajo que vengamos haciendo desde atrás. Así es que vamos a orar, hermanos. Les agradezco mucho su atención. La próxima sesión les recuerdo el trabajo, no se preocupen. Ya les comenté que el trabajo es trabajo de investigación, ver la teoría, analizar, rescatar las teorías de Jean Piaget, de Eric Erickson y de Bandura en 2 cuartillas. Para esta semana es el trabajo que hay que hacer, solo para clarificar que hay diferentes posiciones y la próxima sesión retomamos el tema para complementarlo y sacar algunas conclusiones y enseñanzas importantes en la pastoral en las etapas de la vida. Y espero en Dios que esto sirva para seguir creciendo en Cristo y seguir trabajando y entendiendo cómo funcionan nuestras familias. Vamos a orar, les invito a orar y así vamos a terminar esta sesión. Bendito Padre, muchas gracias. Gracias Señor por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a la reflexión y a la enseñanza. Te bendecimos y agradecemos este espacio y te pedimos que nos ayudes en cada una de las etapas de la vida. Te lo pedimos todo, confiados en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Pasa a ustedes. Nos vemos la próxima sesión.